Bendiciones a todos, una vez más saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor Andrés Garcés de la Iglesia Misión Pentecostal del Nombre de Jesús, que estamos aquí en la ciudad hermosa de Mar del Plata, sirviéndole a Cristo. Y bueno, hoy entonces tenemos esta clase 7 del seminario, Quebrantando Maldiciones, que de hecho ya es la última clase en la cual cerramos este seminario que hemos venido trayendo. También les agradezco mucho su disposición para oír la palabra de Dios. Espero que le haya sido útil, espero que lo comparta con otras personas, que de alguna manera, primeramente en honra a Dios, tenga en cuenta el escuchar la palabra y el compartirla con los demás. Y también es una forma de agradecer esta labor que también hacemos con todo el corazón para que la Iglesia del Señor y los siervos del Señor Jesucristo se formen y se preparen frente al conflicto espiritual que vivimos cada día. Así que les pido que compartan siempre estos audios con aquellas personas que ustedes consideran en su corazón les es útil. También este contacto a través del cual hemos dado este seminario, 223-501-0860. Si alguien tiene una pregunta, una inquietud respecto a estos temas. Tenemos otros 2 seminarios pendientes. Dentro de un mes continuaremos con uno de estos 2 que nos queda pendiente. Si ustedes también quieren recibirlo, ya entonces yo les enviaré la invitación a través del WhatsApp. Tenemos un seminario sobre la iniquidad, porque es importante enfatizar esto para entender realmente los verdaderos lazos y esa obra subyacente del enemigo que a veces ignoramos, que opera en nuestro ser, dentro de nosotros, y muchas veces no la vemos. Y otro seminario que también tenemos por dar es el seminario sobre los sueños. ¿Qué dice la palabra respecto a los sueños? ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Y cómo interpretarlos? Ya estaremos entonces compartiendo también estos seminarios. Bueno, les agradezco una vez más el tiempo que cada uno ha dedicado a escuchar estos audios, algunos a tomar nota, otros me han preguntado, han tenido inquietudes respecto a ciertos temas. Y bueno, recuerden que siempre estamos aquí para ayudarles, para orientarles si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o si en algún momento necesitan nuestra ayuda respecto a lo que es el trabajo en Cristo Jesús. Vamos entonces a tomar 1 de Juan 1:9 en el día de hoy para presentar entonces esta culminación que hacemos a este seminario. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o iniquidad o perversión, que es las palabras que se traduce esta palabra maldad. El Señor es el que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen respecto a los temas que tocamos durante todos estos días. Como primera medida, recordar que la maldición no viene sin causa según el principio espiritual que nos es revelado en el libro de Proverbios. Toda maldición siempre tendrá un asidero, una razón de ser, un porqué, una razón, una causa. También dijimos que hay 3 fuentes de maldición, ¿cierto? Dios puede maldecir, también los hombres pueden maldecir y también el maligno puede maldecir, es decir, Satanás o sus demonios, sus ángeles caídos. Dijimos que las maldiciones de Dios o las que vienen producto de Dios
Respecto a la causa de la maldición en sí, toda maldición es producto de iniquidad, maldad, rebelión, pecado. Siempre la causa va a ser la iniquidad, la maldad. Dijimos en cierta ocasión que es la iniquidad el conducto sobre el cual se desplaza la maldición. Así como las ondas de sonido que hablamos se desplazan a través del aire, así también la maldición necesita un conducto. Sin este conducto ella no puede viajar, no puede desplazarse, y este conducto se llama iniquidad, se llama pecado, se llama rebelión. Estos son los conductos a través de los cuales la maldición se desplaza. Recordemos que la primera maldición está en Génesis, donde Dios maldice la tierra a causa de la rebelión de Adán, porque el pecado cometido por Adán fue una rebelión, puesto que la rebelión es ir en contra del mandamiento. Adán tenía un mandamiento: no coma del fruto. Este comió. Eso se llama rebelión. Cuando se desobedece un mandamiento directo, hay rebelión, y fue a causa de esta rebelión que la tierra fue maldita. Entre otras muchas maldiciones, la Biblia dice respecto a los judíos, vosotras, toda la nación me habéis robado, ¿sí? Cuando él reclama respecto al diezmo y las ofrendas, y les dice: malditos sois con maldición. Entonces les maldijo Dios. Así que Dios también maldice, porque la maldición es un juicio. Cuando Dios maldice, lo que hace es entregar a juicio una persona, una ciudad, un país, una nación, una familia, una casa. Y siempre será producto de un pecado, una rebelión, una iniquidad. O sea, esto siempre traerá maldición en todos los aspectos. De allí donde es importante ser vigilantes de nuestra vida y de nuestra condición. Ahora, tenemos redención de la maldición por la gracia de Dios, claro. De lo contrario estaríamos sumergidos en una maldición eterna y no tendríamos salida. Pero glorias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como una ofrenda perfecta para librarnos y redimirnos también de la maldición. Entonces, como base, para nosotros ser libres de la maldición necesitamos un redentor. Es decir, sin el redentor tampoco podemos ser libres, porque no se trata de uno ir a donde Dios y decirle: Dios, perdóneme y listo, no. A ver, pongo un ejemplo. Si una persona comete un crimen y va a donde el juez y le dice al juez: juez, por favor perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, ¿será que por esta causa el juez lo dejará en libertad? Seguro que no, él ya cometió un crimen y tiene que pagar. Así nosotros hemos pecado, hemos sido rebeldes y hemos cometido iniquidad. Tenemos que pagar. La justicia demanda que tenemos que pagar. Y eso a su vez se representa en maldición. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar como nuestro Redentor para librarnos de la maldición y para librarnos de la iniquidad, del pecado, de toda rebelión. Entonces, algo muy importante como base para ser libres de toda maldición es estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, no podemos tampoco liberarnos, porque no tenemos redención de nuestra maldad y de nuestra iniquidad. Es decir, nosotros no somos, a ver, les pongo un ejemplo. En cierta ocasión alguien me dijo: venga, óreme para librarme de este mal, y como queriendo comprar algo, ¿no? Y no se trata de eso. A ver, nosotros no vendemos favores, nosotros predicamos la verdad del reino de Dios. Y una persona, para ser libre, puede serlo de manera gratuita, claro que sí, por la gracia de Dios. Pero es importante que esté en Cristo. Si la persona no quiere estar en Cristo, entonces con mucha tristeza pues tenemos que decirle: no podemos darte libertad de tus males, de tu maldición, de tu iniquidad, de tu pecado, de tu rebelión, porque no aceptas estar en Cristo. Pero cuando una persona quiere estar en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas. Entonces es importante, como primera medida,
un Redentor y por la gracia de Dios lo tenemos, ¿cierto? Porque si no lo tuviésemos, pues entonces ya el problema fuese grande. Pero tenemos por la gracia de Dios un Redentor, el cual es nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, una vez reconocemos a este Redentor, lo aceptamos, lo que la palabra de Dios nos manda es reconocimiento de nuestra maldad o iniquidad y a su vez un arrepentimiento y después una confesión. Es importante confesar la iniquidad, confesarla subjetivamente. Es decir, si en mí hay envidia, es importante yo decirle al Señor, Señor, yo soy una persona envidiosa. Yo sé que para nosotros muchas veces no es fácil confesar lo que somos, pero es importante mirarnos a un espejo y decirle a Dios, Señor, permíteme ver lo que soy. Y el Señor nos va a mostrar nuestra maldad, nuestra oscuridad. ¿Y cuál es el propósito de mostrárnosla? Que la confesemos para que ésta sea quitada de entre nosotros y transferida a la cruz, y de esta manera ser libres de esta maldad y que la luz y la vida de Jesús entonces nos llene y nos libere. Ok, entonces vamos resumiendo. Hablamos de los objetos que son anatemas o malditos en casa. Entonces, ¿qué hacer respecto a estos asuntos? Bueno, como primera medida, y estamos entonces en el aspecto práctico del quebrantamiento de las maldiciones, que es la última clase del seminario que estamos presentando entonces en este día. Porque como el seminario mismo lo hemos titulado es Quebrantando Maldiciones. De manera que tiene que existir un aspecto práctico del quebrantamiento de estas maldiciones. Y es lo que estamos entonces tratando ya un poquito más ampliamente. Entonces hablamos de los objetos, ¿cierto? En la clase 2, y si alguno no la escuchó, pues bueno, les recomiendo que vaya y la escuche. Hay objetos que son anatemas, es decir, malditos. Hicimos una lista, aunque un poco amplia, pero a su vez es corta respecto a la cantidad de objetos malditos que existen en el comercio, en el mundo. Es una cuestión impresionante cómo el enemigo ha desplazado un sinfín de estos objetos con el fin de afectar la esfera de gobierno que es la casa misma de un cristiano. Y de allí donde es importante uno tener perspicacia en esto, observar qué poseemos, qué tenemos. Y bueno, como primera medida es importante el reconocimiento. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchos creyentes que no reconocen esto, no aceptan esto como un hecho real y le dan poca importancia o ninguna a estos asuntos y dicen, no, ese objeto es un objeto y ya, y no pasa nada, pese a que la palabra de Dios enseña que no debemos tener objetos anatemas en nuestra casa, ¿cierto? Como lo vimos en Deuteronomio. Entonces, hay personas creyentes que no lo reconocen. Si uno les enseñe, no lo aceptan. Entonces, como primera medida para uno quebrantar maldiciones, producto de un objeto maldito en mi casa, es reconocimiento. Es decir, yo debo reconocer la realidad de esto. Reconocer que la palabra de Dios me está diciendo que hay objetos malditos y que no debo tenerlos en mi casa porque Dios es celoso. Y reconocimiento de que esto ofende la santidad del Señor. Y si mi casa es del Señor, porque recordemos que si somos de Cristo, entonces lo que poseemos es de Cristo. Y nuestra jurisdicción, es decir, nuestra casa, pues debe ser de Cristo. Y Cristo nos anhela con celo, ¿sí? Con celo espiritual, celosamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos valiosos para Él. Y de esta manera Él no quiere que en nuestra casa haya nada que tenga que ver con Satanás ni con sus demonios. Así que, como primera medida, reconocimiento. Cuando yo reconozco la realidad de este asunto y que realmente hay cosas que tienen su maldad naturalmente, entonces voy a arrepentirme, que sería el segundo paso, ¿no? Entonces, primero, reconocimiento. Segundo, arrepentimiento. Porque son cosas que en la mayoría de casos cometemos en ignorancia.
Es decir, porque no lo sabíamos. La mayoría de ocasiones en las que nosotros poseemos un objeto anatema o maldito en casa, como cristianos, en la mayoría de casos es por ignorancia. Pero la Biblia dice que cuando pecamos en ignorancia, igual hemos pecado. Y necesitamos también arrepentirnos porque es un pecado, así lo hayamos cometido en ignorancia. Eso no le resta a que sea un pecado que se ha cometido y que necesita ser redimido y transferido a la cruz del Calvario. Entonces, cuando reconocemos, es importante arrepentirnos. Entonces, para esto vamos delante del Señor. Recordemos que siempre nos dirigimos a Dios mediante la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario por nosotros. Y nos arrepentimos, es decir, Señor, reconozco inicialmente que esto que tengo en mi casa es algo que a ti te desagrada. Te pido me perdones en el nombre de Jesús. Recuerde que todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que oramos a Dios y le decimos, Señor, perdóneme. Reconozco mi pecado, aunque lo cometí en ignorancia, sé que es un pecado. Te pido me perdones mi familia, perdones mi casa. Me arrepiento de haber tenido esto que tiene relación con el ocultismo y en este momento lo tiro de mi casa. Y lo que hay que hacer como tercer punto es, entonces, quemarlo. Hablamos de cierta lista de objetos que hay que... la Biblia siempre nos enseña que todos estos objetos hay que quemarlos. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con falsos dioses, con idolatría, con demonios. Y hablamos pues de los juguetes de los niños, muchos demonios que son representados a través de los dibujos animados por ocultistas que yacen en la esfera de la sociedad, dentro del arte, dentro de lo que es estas empresas que están dedicadas a producir animes para la televisión. Muchas de estas personas tienen conocimientos profundos en el ocultismo. Volvemos al mismo punto, hay cristianos que no aceptan esto, pero si alguien tiene sentido común para juzgar, puede darse la tarea de investigar. Y cuando una persona ha estado relacionada con el ocultismo, sabe que lo que les digo es verdad, porque de lo contrario, las cosas que se oyen, que dicen estos dibujos animados, sus nombres, tienen mucha relación con demonios, con espíritus. Entonces, esto no es una coincidencia. Estas productoras, estas personas encargadas de estos guiones, de dibujar y todo esto, en muchos casos son personas con conocimientos profundos en el ocultismo. Y su misión es transferir imágenes, conjuros y hechizos a través de estos dibujos a los niños. Y toman apariencias de demonios y se las plasman a sus personajes, las dibujan y de esta manera entonces ministran a Satanás. Y el comercio pues fabrica estos dibujos en muñecos, como ya hablamos en las clases pasadas, y esto hace que sean figuras de demonios en la casa, falsos dioses, incrustaciones, altares que a cualquier entidad, todo mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo es un ídolo. Y la Biblia dice que un ídolo es un demonio. También lo tocamos en algunos capítulos que tocamos de este seminario. Entonces, la Biblia nos enseña que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cualquier mediador aparte de Jesucristo, la Biblia lo llama idolatría. Y a su vez dice la palabra que es un demonio. Así que cualquier tipo de imagen de algún mediador al que se le pida un favor, sea el santo que sea, que el gauchito Gil, que cualquier tipo de mediador que no sea Jesucristo, la Biblia nos dice que es un demonio. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a creer a la verdad, vamos a abrir el corazón a estas cosas. Entonces, como tercera medida, hay que tirar todos estos objetos y quemarlos. Cualquier cartel donde estén estos dibujos, cualquier juguete, hablamos de la ropa, donde hay simbología satánica, donde también vienen estas figuras, donde hay imágenes de Ouija, de estrellas de 5 puntas que representan, como ya sabemos, a Satanás. Y bueno,
Todos estos aspectos, hablamos de adornos para el hogar, ¿sí? Las figuras de los dioses egipcios, el dios Sol, todo esto que haya en nuestra casa hay que quemarlo, dice la palabra. Este pues es el tercer punto. El cuarto es quebrantar cualquier maldición producto de este objeto. Esto es importante porque cuando quemamos las cosas que nosotros teníamos en casa, normalmente los demonios que influyen sobre estos objetos lo que hacen es maldecirnos, ¿sí? Y lo que hay que hacer entonces es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Recuerde que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús y en la autoridad del nombre de Jesús. Y lo que hay que hacer es tomar autoridad en ese nombre y quebrantar. Entonces oramos, Señor, quebranto en el nombre de Jesús toda maldición producto de cualquier demonio o espíritu inmundo a causa de estos objetos. La deshago, la dejo inoperante sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi familia y sobre mi casa, en el nombre de Jesús. Esto es importante que ore y que lo diga en voz alta, al instante que también quema estos objetos. Y por consiguiente también en el nombre de Jesús expulse cualquier espíritu inmundo que haya entrado o tenido influencia en su casa, en su familia, en sus hijos, producto de estos objetos, porque hay objetos que atraen demonios, como lo vimos también a través del seminario, como lo es las imágenes de los falsos dioses, donde hablamos, por ejemplo, de el elefante, del gato, y hablamos de el tema de las varitas de incienso, ¿no? Que son ofrendas a los dioses hindú. Entonces, cuando en la casa se prende una varita de estas, pues se está ofreciendo una ofrenda a ese demonio y lo que está haciendo es que lo está llamando, lo está atrayendo. Entonces, pues obviamente el demonio va a empezar a ejercer una posición sobre esta casa. Por eso cuando estas cosas son quemadas y son echadas fuera de nuestra casa y quebrantamos la maldición, por esto entonces es importante también echar fuera estos demonios, ¿sí? Y oramos en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu inmundo, todo demonio que haya tenido influencia sobre mi casa por causa de estos objetos. En el nombre de Jesús me he arrepentido, he pedido perdón, confío que la sangre de Jesús me ha limpiado, me ha perdonado, he quemado estos objetos, de modo que no tienen ninguna razón de ser para estar en mi casa. En el nombre de Jesús los echo fuera para siempre. Esto es importante también hacerlo, y en voz alta. Y ellos no tienen ninguna razón para quedarse, porque al dárseles la orden de expulsión, una vez se haya producido entonces el reconocimiento, el arrepentimiento, haberse quemado el objeto y haber quebrantado toda maldición, entonces el espíritu inmundo no tiene otra opción sino irse, porque se ha hecho las cosas conforme a la palabra de Dios. Bueno, ahora en el caso de los niños también tuvimos una clase y una sección ocupada exclusivamente en los conjuros, ¿no? Hablamos cómo a través de ciertas series animadas se enseñan a conjurar demonios. Y el conjuro básicamente es una frase que está ligada desde tiempos inmemorables a la acción y que obliga a un demonio a hacer algo. Pero esto es una ciencia ocultista y que también Dios la prohíbe, y Dios no quiere que el hombre se relacione con estas cosas. Entonces, muchos niños sin saberlo, recordemos, muchas cosas se han hecho es en ignorancia. Y muchos pecados que el pueblo de Dios comete los hace en ignorancia. Por eso el arma más fuerte que tiene Satanás es la ignorancia, la oscuridad, que él no puede ser visto cuando obra. Y por eso, hermanos, les digo, mire, cuando uno se dedica a este tipo de temas, a veces el enemigo quiere intimidar, el enemigo quiere hacer daño, porque a él le disgusta que estas cosas salgan a la luz, porque entre él más pueda obrar en tinieblas sin que el pueblo de Dios lo sepa y se dé cuenta, él va a ganar terreno, ¿sí? Pero entonces el propósito es que nosotros como pueblo del Señor crezcamos en el conocimiento de sus maquinaciones.
y no ignoremos y no le demos terreno a él para que trabaje. Entonces, muchos niños, dijimos en una de las clases, han conjurado demonios sin saberlo. ¿Por qué? Porque los dibujos animados se lo enseñaron, porque el niño tiene una capacidad mental para atrapar la información. Entonces lo que hizo fue grabarse el conjuro perfectamente, repetirlo, y empezó sin saber el niño ya a practicar la hechicería, la brujería y administrar fuerzas demoníacas inclusive desde niño. Esto suele pasar. Ahora, en este caso tenemos que hacer el mismo procedimiento. Necesitamos primero reconocimiento. Esto no puede ser real sin reconocimiento. Una persona que se cierra y no acepta la realidad de estas cosas no puede tampoco ser libre de ellas. Entonces es una presa fácil del maligno. De allí donde es sumamente importante uno reconocer. 2. Arrepentimiento. Ahora, quien conjuró el demonio es el niño, pero el niño está representado en el padre o la madre. Es decir, el padre o la madre tienen la autoridad sobre el niño. Así que si el padre o la madre se arrepienten en nombre del niño, tal arrepentimiento será aceptado porque somos una autoridad. Me explico. La Biblia dice en Job que él se levantaba y ofrecía sacrificio por sus hijos porque pensaba tal vez alguno de ellos habría pecado. Y seguro que este sacrificio era aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Porque él era el padre. Esa es la estructura en la que está hecha la raza humana. Y esto también lo explicamos en cierta ocasión. Recuerde que explicamos el texto que dice que en Adán todos morimos. ¿Y cómo es posible que nosotros muriésemos en Adán si no habíamos nacido? Porque estábamos en sus lomos. Entonces, cuando él muere espiritualmente, todos nosotros estábamos muriendo dentro de él, y esa muerte se extendió a medida que nosotros también fuimos apareciendo. Entonces, de esa misma manera, nosotros representamos nuestros hijos. Entonces, como segundo paso es arrepentirnos igualmente. Oramos en nombre de nuestro Hijo. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús por este pecado de conjurar demonios, porque en ignorancia se ha hecho, pero es ofensivo delante de ti, esto te desagrada. Te pedimos, confiando en la sangre de Jesús, perdones nuestro pecado. Siempre es importante que tengamos confianza en la sangre de Jesús, que es la que nos limpia de toda maldad. Eso leímos en 1 de Juan 1:9. Siempre nuestra apelación será la sangre. Y confesamos el pecado delante de Dios claramente, audiblemente, ¿sí? Tercero, es importante tirar los objetos, obviamente, nuevamente digo, relacionados con estos conjuros, carteles, afiches, juguetes, cualquier cosa que el niño haya tenido y que tenga relación con el ocultismo. Tirarlo, quemarlo. Cuarto, hay que quebrantar toda maldición, porque volvemos al mismo punto. Cuando estos objetos son quemados, los demonios tienden a maldecirnos, y hay que quebrantar estas maldiciones en el nombre de Jesús. Orar y en el nombre de Jesús quebranto toda maldición que cualquier espíritu inmundo o demonio lance contra nosotros producto de estos objetos. En el nombre de Jesús la dejamos inoperante, la quebrantamos y sin poder sobre nosotros por la sangre de Jesucristo. Y también como último punto, hay que hacer un punto doble. Uno, hay que ministrar al niño. ¿Por qué? Porque cuando el niño empieza a conjurar demonios, los demonios se empiezan a manifestar en la vida de él de una manera muy sutil. Es decir, el niño comienza a soñar con ellos y muchas veces el niño no entiende y por eso no le comunica a los padres lo que está ocurriendo. O en la noche siente el demonio, lo ve en el cuarto, lo ve en los sueños, siente que llega con la imagen del personaje que él le gusta y por eso en muchas ocasiones no es tan terrorífico. Entonces, de alguna manera el demonio comienza a asirse a la vida del niño y a ejercer una influencia sobre su mente y sobre su vida. De allí donde
hay que ministrar al niño una liberación. Pero esto también hacerlo muy prudentemente, porque recordemos que los niños, sobre todo si es muy pequeño, no va a entender. Y si nosotros lo hacemos de una manera brusca, pues él se va a llenar de terror o de miedo. Entonces, ministrarle, si es muy pequeño el niño, cuando esté dormidito puede ser. Si ya está más grandecito, bueno, es importante enseñarle que esas cosas no agradan a Dios y que eso hace parte de lo que daña la vida de los seres humanos. Si es muy pequeño, bueno, dormidito, lo importante es ministrarle en el nombre de Jesús, orar por él y expulsar cualquier influencia demoníaca sobre su mente. Una de las cosas que dijimos y que se expresa mucho en los niños cuando las fuerzas del mal están operando en su vida es la rebeldía. Los niños se ponen rebeldes, no obedecen a sus padres. En algunos casos, aunque pequeños, confrontan la autoridad de sus padres. Y en otros casos resisten ir a la iglesia. No van y forman un problema y no quieren ir. Y es porque ya esa influencia que los está afectando les impide buscar a Dios. Entonces hay que orar por él, imponiéndole las manos y tomar autoridad en el nombre de Jesús y orar diciendo: en el nombre de Jesús he confesado la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre la vida de mi hijo. Nos hemos arrepentido de todo pecado ocultista, de toda invocación de conjuros y confiamos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hemos quebrantado toda maldición producto de espíritus inmundos, así que en el nombre de Jesús cualquier espíritu inmundo que esté afectando la vida de mi hijo, de mi hija, a causa de estos conjuros, te echo fuera para siempre, porque no tienes ningún poder, porque la sangre de Cristo nos ha perdonado, porque la sangre de Cristo ha limpiado a mi hijo. Te dejo inoperante, te expulso y te echo fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiebro y destruyo toda influencia en su mente y confieso la palabra de Dios sobre su vida. Esto es importante y siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. De esta manera entonces el niño va a empezar a experimentar lo que es ser libre de todas estas cosas, de toda esta rebeldía, de todas estas pesadillas que a veces el niño vive, producto de ya una iniciación en el ocultismo que se hizo en ignorancia. Y de esta manera entonces quebrantamos esa fuerza que el enemigo estableció a causa de esto. Bueno, espero haberme hecho entender hasta este momento. Una vez más recordándoles y reiterándoles que si tienen dudas respecto al asunto, no duden tampoco en decírnoslas. Continuamos entonces con las casas, de lo cual también hablamos, ¿cierto? De maldiciones que operan en casas, producto de muchas razones, entre ellas hablamos de los pecados cometidos allí, no necesariamente por nosotros, sino por sus antiguos dueños o propietarios o habitantes, como cultos satanistas, cultos a demonios, idolatrías, hechicerías, actos sexuales depravados, violaciones, y bueno, cosas semejantes a estas hacen que de alguna manera repose sobre una casa espíritus de demonios y a la vez cuando un cristiano viene a vivir allí, lo que hacen estos demonios es maldecir a las personas que viven en ella. Entonces, como primera medida frente a estos asuntos, es importante pedir en oración si se debe estar allí o no. Independientemente de si la casa es propia o no, es importante buscar a Dios en oración y pedirle que nos enseñe, que nos muestre si debemos estar en esta casa o no. ¿Por qué? Porque dijimos que hay lugares que no han de ser limpios, no han de ser purificados. ¿Por qué? Porque las abominaciones que se han cometido allí son tan altas, son tan depravadas, que Dios no está interesado en que sus hijos vivan en ese entorno. Y para eso tomamos ejemplos. Bueno, ya hablamos en ocasiones pasadas más ampliamente del tema de cómo hay lugares en el mundo que Dios maldijo y siguen malditos hasta hoy y dijo que no serían habitados.
¿Por qué? Por sus maldades, por sus depravaciones. Entonces, hay lugares que, por más que se quiera o que se intente, Dios no quiere que vivamos ni estemos allí. Dijimos que esto es aplicable para nosotros como familia o para el lugar que vamos a construir como iglesia de Dios. Entonces, primero, recordemos orar a Dios para que Él nos dirija respecto a si debemos estar allí o no. Si no, pues lo que debemos hacer es obedecer y buscar otro lugar, buscar otra casa, buscar otra vivienda. Y si podemos estar allí, entonces hay que ministrarle liberación también a la casa. Y para esto entonces hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y primero hay que quebrantar la maldición. Recordemos que los demonios, ellos, el arma que tienen para defenderse es la maldición, ¿sí? Y lo que hacen ellos es lanzar una maldición sobre el habitante de la casa para dañarlo. Entonces, cuando hemos vivido en una casa que está bajo influencias de demonios, es importante quebrantar estas maldiciones en el nombre de Jesús, ¿cierto? Orar y decir: Padre, en el nombre de Jesús quebranto toda maldición que cualquier espíritu inmundo haya lanzado contra mí o contra mi familia por estar en esta casa. En el nombre de Jesús la quebrantamos por el poder de la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y tercero, hay que tomar autoridad y expulsar estos espíritus inmundos y orar la casa. Esto es importante, consagrarla. Podemos usar aceite también, que es símbolo del Espíritu Santo, y orar la casa, orar sus paredes, orar sus puertas, orar cada uno de los elementos de la casa y echar fuera todo espíritu inmundo, tomar autoridad. Esto hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera todo espíritu producto de cualquier acto que se haya cometido en esta casa. Entonces se ora y se consagra la casa a Dios. Puede usar las siguientes palabras: Padre, en el nombre de Jesús yo consagro esta casa a ti, porque todo lo que es mío te pertenece a ti. Yo uso el aceite como elemento de tu Espíritu Santo para consagrarla. Consagro cada uno de sus cuartos, la sala, la cocina. Es importante que pase por todos estos lugares, imponga sus manos sobre las paredes y consagre plenamente la casa al Señor. Después, tome autoridad en el nombre de Jesús y diga: todo espíritu inmundo, ¿sí?, sea echado fuera de ella, sea limpia de todo espíritu de demonio. Quebrantamos el poder de cualquier influencia demoníaca. Invocamos la sangre de Jesús, que nuestro entorno sea limpio de toda influencia de demonios, porque este lugar debe ser un lugar donde se glorifique el nombre de Jesús, donde reine la presencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y de esta manera entonces pueda limpiar su entorno. Si es una casa que tiene incrustaciones de cualquier mediador, recordemos que esto es idolatría, que la Virgen de aquí, que la Virgen de allí, o que el gauchito aquí, todas estas cosas la Biblia las llama abominación, y es importante quitarlas, es importante destruirlas, si queremos realmente tener a Dios a nuestro favor y defendiéndonos. También hablamos de las casas que son producto de un robo, es decir, que a veces las heredamos y nuestros antepasados hicieron un negocio mal hecho o sencillamente robaron a alguien para quedarse con la casa. También hay una maldición producto de esto. Y allí lo que hay que hacer es restituir antes de hacer todo este procedimiento. ¿Qué es restituir? Bueno, eso lo enseñamos también o lo tocamos someramente. Sin embargo, también les recordé que allí en la página de la iglesia Misión Pentecostal del Nombre de Jesús en Facebook o en YouTube pueden encontrar una serie sobre restitución donde se enseña más ampliamente qué hacer en estos casos. Pero es importante restituir, es decir, buscar los dueños a los cuales se defraudaron o se robaron o fueron robados por nuestros antepasados
y hay que pagar el precio de la propiedad, o al menos pedirles a ellos qué quieren para que sea quitada esta maldición, que eso fue lo que hizo David en tiempos de que el hambre reinó sobre el pueblo de Israel, y consultó al Señor, y el Señor le dijo que era por causa de Saúl, el cual entonces quiso destruir a los gabaonitas. Él fue a donde los gabaonitas y les dijo: ¿qué haré para que bendigan la heredad de Jehová? Y ellos le pidieron entonces 7 hombres, ¿cierto? Y ellos son los que ponen las condiciones, porque ellos fueron los que agraviaron. En este caso hay que buscar entonces a la persona a la que se dañó, a la que se robó, y si no está un heredero de él, una persona cercana, un heredero, un hijo, un nieto, y pedirle que necesita que bendiga ese lugar, que necesita que quiebre ese mal que sus antepasados hicieron al tomar esta casa de una manera inadecuada. ¿Qué pueden hacer? Y bueno, la persona ya dirá: no, esto, aquello o lo otro. Esto es importante porque esto es una justicia para con los hombres. Y después entonces ahí sí orarla y consagrarla después que se haya restituido el lugar, se haya restituido la casa. Bueno, también dijimos que si no existe ningún heredero, entonces hay que hacer uso del principio revelado también en Números, donde se lleva el dinero del costo del asunto como una ofrenda delante del Señor, y se hace confesión de la iniquidad que hayan cometido nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos delante de Dios, y de esta manera entonces haremos restitución por el lugar, y después lo consagraremos al Señor, quebrantaremos toda maldición de la manera pues que hemos venido enseñando. Importante quebrantar toda maldición que se haya liberado por causa de este agravio que se hizo, consagrar la casa, expulsar todo espíritu inmundo, y de esta manera entonces se quebrantará el mal sobre la casa. Ok. Hablamos entonces también de las maldiciones generacionales. Y bueno, hablamos un poco sobre el tema y cómo se afecta y existe maldiciones de generación en generación. Padres, hijos, nietos, y esto se representa a su vez en pobrezas de generación en generación, enfermedades subsecuentes, que el abuelo murió de cáncer, el padre murió de cáncer, el hijo muere de cáncer, y son enfermedades pues que son repetitivas, altos grados de accidentalidad dentro de una familia, todos se accidentan o todos mueren a una edad temprana, en fin, todos estos elementos representan maldiciones operantes en una familia. Es importante, primero que todo, para ser libre de estas maldiciones, como decía hace un momento, es importante estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Redentor. Cristo es el que nos redime. Y si nosotros no tenemos redención, ¿cómo podemos pretender ser libres de una maldición? No es posible. Necesitamos tener a alguien que nos redima de ella. Y en este caso es Cristo. Él realmente es el único que nos puede redimir. ¿Por qué? Porque Cristo lo que hace es que constituye una vida nueva dentro de nosotros, una vida que está desligada a la vida de nuestros antepasados. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, importante primero estar en Cristo. Segundo, volvemos al mismo punto. Es importante el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De que hay una maldición operante, porque volvemos al mismo punto. Hay cristianos que no lo aceptan y dicen que no, que esto no es así, que esto no funciona así. Pero hay cosas que son evidentes, ¿sí? Ahora, tampoco es que nosotros busquemos maldiciones donde no las hay. Esto también es un desequilibrio. Pero cuando uno ve que hay razones suficientes para pensarlo, cuando uno ve que hay un mal operante en la familia, de que pasan patrones subsecuentes en todo momento, es importante empezar a meditar en esto y a considerar que hay una maldición operante, como los que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Respecto a lo que es temas de accidentes, se accidenta el uno, se accidenta el otro constantemente, hay esto en casa, hay esterilidad,
o una enfermedad que opera casi en todos, esto es razón para pensar que sí hay este mal operante. Entonces, bueno, lo mismo, reconocimiento. Segundo, confesión de iniquidad. Recordemos que la maldición siempre se mueve a través de una iniquidad y hay ciertas iniquidades que necesitan ser confesadas personalmente, es decir, explícitamente, una iniquidad que viene operando tal vez en la familia y que nunca se ha confesado delante de Dios. Y en estos casos, cuando hay la necesidad de la confesión de una iniquidad específica, es importante invertir tiempo en oración para que Dios nos muestre cuál es la iniquidad sobre la cual se desplaza esta maldición. Porque sin lugar a dudas debe de haber una iniquidad, que es la cual hace que la maldición se desplace a través de la familia. Y cuando invertimos tiempo en oración y le pedimos, Señor, muéstranos cuál es esta iniquidad, el Señor nos la va a mostrar y tal vez lo va a hacer en sueños o bueno, ya Dios va a usar una forma de hacérnoslo entender. Una vez nosotros entendamos la iniquidad sobre la cual la maldición se está moviendo, entonces nos presentamos delante de Dios y la confesamos. En el nombre de Jesús venimos, Padre, delante de ti y confesamos esta iniquidad, sea cual sea. Ya usted la pronunciará, es que en mi familia ha operado esta maldad y también ha operado en mi vida. La confieso delante de ti e invoco la sangre de Jesús. Me arrepiento de esto, confieso que la sangre de Jesús me limpia de toda maldad. Tú lo dices en tu palabra, yo lo creo, yo me aferro a esta verdad y en el nombre de Jesús quebranto esta maldición producto de esta iniquidad, la quebranto en mi familia, en mis hijos y en mi generación. Este es el paso a seguir y sin lugar a dudas, hermanos, que la maldición será quebrantada porque la palabra de Dios es verdad. Y si nosotros confesamos la iniquidad, entonces la maldición será quebrada porque es el canal a través del cual ella se desplaza. Es importante también renunciar a todo pacto o dedicaciones que nuestros antepasados hicieron con nosotros. Muchas personas tienen su nombre porque fue dedicada a cierta entidad y entonces la pusieron así, le pusieron así el nombre. Ciertos bautismos, ciertos rituales, todo eso hay que renunciar en el nombre de Jesús a pactos de nuestros antepasados, dedicaciones a ciertas entidades, que la Virgen de aquí, que la Virgen de allí. Nuestra vida solamente debe estar dedicada a nuestro Señor Jesucristo, no más. Y cualquier otra dedicación hay que renunciar a ella, hay que quebrantar todo pacto en el nombre de Jesús, pactos con la muerte, pactos con brujería, pactos con hechicería. Todos esos pactos en el nombre de Jesús hay que quebrantarlos, hay que renunciar a ellos, hay que destruirlos y dejarlos inoperantes. Y muy importante que también hablamos de esto, hay que perdonar a los ofensores. La Biblia dice que si no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Entonces me explico, dando un ejemplo. En una familia puede operar una iniquidad de abuso sexual. Resulta que por allá el abuelo era un abusador y en alguna manera también el hijo del abuelo. Entonces esas iniquidades operan también a la inversa. En algún momento la familia empieza a ser abusada o algún miembro de la familia. Y esto a su vez entonces hay que quebrantarlo. Y es importante perdonar, es decir, cuando una mujer ha sido abusada, es importante para poder quebrantar esta maldición, es importante perdonar a su abusador, perdonar a su ofensor, ir delante de Dios y decir, Padre, en el nombre de Jesús, perdono a esta persona, porque tú me has perdonado a mí, tú eres el que me liberas. De esta manera la persona se libera y de esta manera puede entonces continuar con el proceso, quebrantar, confesar la iniquidad de sus antepasados, quebrantar la maldición también de abusos y liberar su generación, sus hijos, sus hijas de esta maldad. Entonces, este es el paso a seguir. También si hay objetos relacionados hay que tirarlos, que la herencia del abuelo, que este medallón, que esta moneda, que este
en fin, cualquier cosa relacionada con el ocultismo que se haya heredado, hay que tirarla. Y tener siempre una confesión de fe, confesando que la sangre de Cristo nos ha liberado de la maldición y que nos ha hecho partícipes de la bendición que es en Abraham, al cual Dios bendijo en todo. Y por último, entonces, hablamos también de las maldiciones productos de la hechicería, porque recordemos que el arma que tiene la hechicería es la maldición. Y bueno, los brujos y hechiceros son ministros de Satanás, gente que les pagan en algunos casos, en otros tal vez ni cobren, pero su propósito es hacer que la voluntad de los demonios se haga en la tierra. Y para esto usan de sacrificios y ofrendas a los demonios y de ciertos rituales para maldecir a ciertas personas. Pero entonces lo que hablamos en este aspecto, porque a ver, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, no podemos vivir en un constante temor respecto a esto. Yo he escuchado de creyentes que viven en un continuo temor. ¿Será que me están haciendo brujería? ¿Quién será? No. Lo que enseñamos respecto al asunto es que hay un principio sobre el cual opera la brujería y es el principio de la rebelión. Y el principio de la sujeción es el cual el Espíritu Santo obra. Pero también dijimos que el poder de la hechicería, que es el respaldo de la rebelión, no tiene ninguna fuerza ni poder sobre el que está en la esfera de la sujeción. Es decir, cuando una persona está sujeta a Dios, no existe ningún poder de hechicería que lo pueda dañar, porque esta persona está bajo protección divina. La Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿cómo comienza diciendo el Salmo? Inicia diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, se está en una jurisdicción. Y esta jurisdicción es la sujeción. Entonces, cuando hay falta de sujeción, una persona se puede ver destruida o atacada por la hechicería. Esto opera en la esfera del hogar, cuando la Biblia ha puesto un orden en casa y es que la mujer se sujete a su esposo, ¿cierto? Cuando se presenta la rebeldía, entonces fácilmente una persona puede ser tocada por la hechicería, o en las iglesias, cuando se alza la rebeldía contra el líder, contra el pastor, una persona puede estar o está bajo el poder de la hechicería, o en la esfera de la sociedad. Por eso inclusive la Biblia nos manda a someternos a las autoridades civiles. Ningún cristiano puede menospreciar la autoridad de un policía, de un gobernante, porque entonces está expuesto al poder de la hechicería. Y por consecuencia a Dios mismo. Debemos estar sujetos a Dios, y para esto es importante observar la palabra para obedecerla y estar sujeto a lo que ella dice. Y de esta manera podemos dormir tranquilos y estar confiados que el poder de la hechicería no tiene alcance a nuestras vidas, porque estamos sujetos a Dios. Y este poder solo opera en la esfera de la rebelión. Y pues si en alguna manera hemos sido rebeldes, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante nuevamente reconocerlo, ¿no? Porque este es el punto como algo difícil. Reconocer que hemos sido rebeldes. Ir delante del Señor. Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco mi rebeldía. Reconozco que fui rebelde hacia mi esposo, en el caso de las damas. O reconozco que fui rebelde hacia mi pastor, hacia el policía. Reconozco que no debí hablarle así al policía. Fui rebelde contra la autoridad. Reconozco que no debí hablarle así a mi profesor, en fin, cualquiera que sea la esfera en la que debemos de estar sujetos. Reconozco mi rebeldía, Padre, te pido me perdones, la confieso delante de ti, creo en la sangre de Jesús y la confieso para mi vida. Usted va a ser limpio de la rebeldía por la sangre de Jesús y va a dejar en ineficacia todo poder de hechicería que quiera dañarlo. Este es el método para realmente librarnos de este poder. No es tanto que quién será que me hace hechicería, que será que aquí, será que allí, no. Usted sencillamente ocúpese en estar sujeto a Dios. Cuando usted se sujeta a Dios, así se reúnan todos los brujos de la ciudad para hacerle hechicería, el ángel de Dios
le va a defender con poder. Lo importante es estar sujeto a Él y a su reino, y el poder de la hechicería no podrá tocarle. Este es pues el camino para librarnos del poder de los brujos y de los hechiceros. Ok, aquí entonces damos por concluido este seminario Quebrantando Maldiciones. Una vez más, muy agradecido con todos ustedes, los que se esmeran por escucharlo, los que disciplinadamente han sacado su espacio para oír este seminario, para crecer en él, y también con los que lo han compartido con amigos, con amigas, con familiares, para que también ellos entonces aprendan de la palabra del Señor. Estamos en el proyecto entonces de estos otros 2 seminarios. Yo les comunicaré, si ustedes gustan continuar también escuchándolo, ya entonces les comunicaré en unos 20 días que iniciemos con el siguiente seminario, si quieren seguir escuchándolo. Dios me los bendiga a todos, un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo, y espero entonces que les haya sido de bendición para sus vidas y para la vida de sus familias. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo.